Hola, ¿qué tal? Soy el profe Damián. Te traigo un video tutorial sobre introducción a la programación con Paint. Primeramente quiero compartir contigo una reflexión que dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Sabemos muy bien que la educación es la base de todo con respecto al progreso de una sociedad. ¿Qué vamos a ver en este curso? Veremos las definiciones, tendremos un primer contacto con Paint, que es nuestro software que utilizaremos, estructura secuencial, estructura condicional, estructura repetitiva. En estas estructuras estaremos viendo los diferentes algoritmos resueltos con Paint. Muy bien. Para tener en cuenta que todo programa debe ser analizado desde el origen. Entonces, tenemos aquí la resolución de problemas. El proceso de alguna resolución de cualquier tipo de problema nos conduce a la codificación de un programa, ¿verdad? Nos conduce a la escritura de un programa. Esto quiere decir que, en primer lugar, se debe considerar unos pasos que debe seguir el programador para llegar a esa resolución de problemas. En la resolución de problemas podemos encontrar las diferentes fases. Por ejemplo, el análisis del problema es aquí donde se analiza, se detecta las entradas, la salida, los procesos que podemos encarar. El diseño del algoritmo, que se refiere ya a estructurar nuestro código, ya sea en un diseño de diagrama de flujo de datos o pseudocódigo, como aquí lo vamos a ver con el programa PC. La codificación se refiere a la escritura ya dentro de un lenguaje de alto nivel como Java, C++ y compañía. Con respecto a compilación y ejecución, es cuando nosotros o el computador es capaz de ejecutar eso que hemos hecho ya en la codificación. Verificación es aquí donde hacemos nosotros la prueba de escritorio para ver si en realidad está funcionando nuestro programa. La resolución del problema enfocado. Sin esa verificación no podemos decir que nuestro programa está bien. Depuración: una vez que hemos encontrado algunos problemas, debemos arreglar la situación. Mantenimiento se refiere a agregar nuevos módulos, nuevas acciones, nuevas instrucciones. Y la documentación se refiere a dos tipos de documentación, tanto que va dentro del programa, que viene a ser interno y externo, también como los manuales de usuario. Bien, pero en esta parte, con la introducción a la programación con Paint, solamente vamos a estar tocando dos fases. Importante entonces decir que está el análisis, que aquí es donde se ve lo que necesita el cliente o la empresa o la persona que te solicita la resolución de un problema. Eso se refiere a la especificación de los requisitos. El diseño: una vez que hemos analizado, se procede al diseño, que es la conducción hacia el algoritmo que va a resolver nuestro problema. ¿Sí? Porque ya hemos tenido ya las variables de entrada, de salida y el proceso. Entonces ya diseño el algoritmo aquí en esta parte. El análisis del problema es la primera fase, en donde aquí se requiere una alta precisión, es decir, tenemos que estar seguros de lo que queremos hacer. Si esta primera fase está mal, las siguientes, por supuesto, van a estar mal. Es decir, no me va a salir bien el programa. El análisis es la base. Para hacer el análisis, me tengo que hacer unas ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué entradas requiero? Es aquí donde veo tipo de datos. ¿Con qué tipo de datos voy a trabajar? ¿Cuántos datos necesito? ¿Cuáles son las salidas? Se refiere hasta los resultados. También el qué método produce la salida deseada.
podemos referirnos a las operaciones, a las instrucciones, y luego también tener los requerimientos, requisitos adicionales que yo pueda agregar a esto para llegar al problema. Aquí presento un problema para entenderlo mejor. Dentro del análisis del problema, dice el problema, se desea obtener el monto a pagar de una mercadería. Entonces yo analizo. Mi entrada van a ser cantidad y precio. ¿Por qué? Porque tengo 3 pinceles, que es la cantidad, y el precio pueden ser a 5.000 guaraníes. ¿Sí? Entonces mi proceso que hace una multiplicación. ¿Por qué? Porque cantidad debo multiplicar por precio. Si 3 pinceles a 5.000 es 3 por 5.000 igual a 15.000 guaraníes. Entonces mi salida va a ser el monto. Aquí lo muestro con una fórmula. M es igual a C por P. Monto es igual a cantidad por precio. Monto es igual, aquí procedo a reemplazar los valores. 3 dije la cantidad por el precio, que es 5.000. Finalmente M, que es mi monto, es igual a 15.000. Entonces eso sería mi análisis previo. Después que he terminado ya el análisis, debo proceder al diseño. Es decir, yo ya sé en el análisis qué hace el programa. Pero ahora debo definir cómo se hace eso. El qué sería el análisis y el cómo el diseño. Y es aquí donde yo ingreso a lo que es el diseño del algoritmo. Tenemos una breve definición de lo que es el algoritmo. Deriva del latín, de un matemático astrónomo árabe que se dedicó a resolver o a plantear un método para resolver los problemas a través de una serie de pasos. Herramientas para diseñar algoritmos. Aquí yo les voy a presentar 2 herramientas. Una de ellas es el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Que en realidad es la representación gráfica, como vemos aquí, ¿verdad? Es la parte gráfica de un algoritmo, ¿sí? Después tenemos la segunda herramienta, como podemos ver aquí, que es la descripción narrativa o descriptiva de un algoritmo, ¿sí? Yo voy diciendo línea a línea qué es lo que quiero hacer. Es decir, esto anterior, el gráfico, es lo mismo que esto con respecto al resultado, solamente que está expresado en diferentes formas. Diagrama, flujo de datos, representación gráfica, pseudocódigo, representación narrativa. Ahora, como esto es introducción a la programación, yo debo saber también en qué consiste la programación. Entonces la programación consiste en el proceso de ¿qué? De escribir o codificar acciones, instrucciones, que se basan, por supuesto, en el diseño de un algoritmo que he hecho. ¿Sí? Es decir, tomando en cuenta de que la computadora en sí no podría entender mi pseudocódigo o mi diagrama, yo debería usar un programa de computadora para poder entender. Por supuesto, el pseudocódigo y el diagrama de flujo de datos, cualquier programador que esté aquí o en la China podrá entenderlo. Programa. Se describe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llama programación. Bien, los lenguajes de programación son aquellos lenguajes en los cuales se escriben o se codifican esos programas. Y aquel que programa, por supuesto, es el escritor, el diseñador de esos programas. Muy bien, todo esto se llama codificación y por ende lo que yo he escrito dentro de ese lenguaje se denomina código fuente. Aquí les presento lo que es el programa que nos va a ayudar a resolver los problemas, que se llama PepSane, que consiste, es un software libre, importante por eso, interesante, educativo, que sirve al estudiante o a aquellas personas que se van a inicializar en el ámbito de la programación, en lo que utiliza, por supuesto, pseudocódigos para la resolución de algoritmos. Muy bien, ¿cómo puedo acceder a este programa? Entonces,
Voy a mi navegador. En este caso yo uso el Brave. Y escribo, por supuesto, Psein. Y aparece este enlace. ¿Sí? pseinsourceforce.net. ¿Ok? Entonces simplemente le doy allí. Y tengo las diferentes formas de descarga, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, para Linux, para Windows, para Mac OS. Entonces simplemente selecciono y tengo 3 tipos de instaladores aquí, ¿ya? Por ejemplo, para 64 bits, tengo el portable también para 64 bits, 32 bits, el instalador y el portable de 32 bits. Esto va a depender del Windows que yo tenga instalado en mi computadora. Yo ya lo tengo instalado, pero te voy a mostrar haciendo clic aquí y me da la opción aquí de ir, por ejemplo, me voy a descargas y guardo. Ahí ya se ha descargado, entonces la instalación simplemente es irse a descargas, haciendo doble clic y siguiendo el paso a paso. Sencillito, le vamos dando siguiente o next solamente. Muy bien. Entonces, quiero mostrarles lo que es el programa en sí. Yo ya lo tengo instalado. Abro. Y esta es la interfaz. ¿Sí? Arriba, por supuesto, tenemos los menús, como todos los otros programas. La barra de tarea, mi área de trabajo, en donde voy a estar programando. ¿Sí? También los comandos. Y una serie de herramientas también que iré utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, estas son las opciones que tengo: asistencia, presentación, opciones de lenguaje. Esto tiene su perfil. Explicaremos más adelante esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer para que se sepa más o menos de qué se trata este programa, voy a escribir un título aquí. Siempre recordar que tiene que ir sin espacio. Voy a poner primer programa. Guión bajo, por supuesto. Y lo que voy a hacer, una simple impresión de una bienvenida. Entonces, el comando hace in. Ahí ya aparece de forma predictiva. Entonces, simplemente allí abro comilla doble y escribo bienvenidos al Paraguay. Punto y coma para cerrar mi código. Entonces, este botoncito verde es para ejecutar. Ejecuta y aquí está el resultado. Es decir, esa es la forma de ir escribiendo el pseudocódigo. Vamos a ir viendo más adelante. Pero por ahora es todo. Espero que les haya servido. Desde ya, muchas gracias.